ya estamos de regreso acá y ahora en nuestra sección de nutrición, que hoy tenemos un tema muy interesante que a mí personalmente me gusta mucho. Y tengo conmigo a la doctora Pili Gutiérrez. Bienvenida, Pili, ¿cómo estás? Gracias, Ale, muy bien, muchas gracias. Qué bueno tenerte y qué bueno que nos traes este tema que en lo personal me afecta y voy a estar, mira, muy atenta a tus respuestas de las preguntas. Vamos a hablar sobre el gluten. Cuéntanos. Exacto. ¿Qué es? Está súper de moda, ¿no? La dieta sin gluten es la mejor para bajar de peso y como que todo el mundo trata de seguirla, pero no a todo el mundo le surte efecto. Ajá. Entonces, o sea, es interesante saber quién la debe de comer, qué es el gluten, porque pues, finalmente no sabes luego ni qué es, a qué personas les afecta, todo eso. ¿Y qué efectos nos hace para poder Exacto. decir, soy una persona que no solamente que no quiero comer gluten porque no me apetece, sino porque me afecta, porque me vuelvo esas personas que están enfermas, que se le llaman personas celíacas, ¿no? Exactamente. Y que no pueden consumir gluten? ¿Qué efecto tiene en ellas? Exacto, a ver, el gluten es una proteína, es la proteína que es lo que le da a los panes como que puedan esponjarse y como ser elásticos. Ok. Es una proteína, viene en el trigo, en la cebada y en el centeno. Lo encuentras ahí de manera natural y en algunos alimentos procesados, porque todo lo que, por ejemplo, las freidoras, todo eso, si ahí haces una carne, esa carne está contaminada con gluten. Ok. Y lo que dices es muy interesante porque hay gente que es celíaco, que tienen una respuesta inmunológica. Entra el gluten a su cuerpo y el cuerpo responde. Ujú. Entonces, hay gente que está mal del intestino delgado, pero para eso te tienen que hacer una biopsia para ver si realmente eres celíaco. Y aparte, hay personas que son intolerantes al gluten. Quiere decir que lo comen y les da cierta distensión o que ya comieron tanto que ya el cuerpo se hizo como intolerante a. Exacto. Yo no soy celíaca, pero soy intolerante al gluten y a la Exacto. lactosa, que es un poquito diferente, ¿verdad? Es diferente, las Ujú. dos se dan en el intestino y lo que hace la intolerancia, por ejemplo, al gluten, la dejas de comer un tiempo y lo puedes volver a consumir. Y un Así celíaco jamás puede volver a comer gluten. El día que come gluten se está muriendo. Exacto. Entonces, esa es la gran diferencia, que tú a lo mejor dejas de consumirlo 6 meses, un año y puedes volverla a consumir poquito, pero sí lo puedes volver a consumir o en alguna época especial puedes comerlo y un celíaco jamás. Ujú. Eso les tiene que hacer una biopsia, una prueba que les sacan una muestra de intestino delgado. Correcto. Y ahí lo detectan, pero ya, ellos jamás pueden volverlo a comer y tú en cambio sí lo puedes llegar a consumir alguna vez. Una vez que el cuerpo ya, digamos, se desintoxique del Exactamente. exceso de gluten, entonces Exacto. ya lo puedes volver a comer. Exacto, si tienes una intolerancia leve, a lo mejor unos 3 meses sin consumirlo, una más fuerte, a lo mejor unos 4 o 6 meses, y a lo Ujú. mejor si es algo muy fuerte, 6 meses, un año, que dejes de consumirlo y con eso tu cuerpo va a estar mucho más sano y ya vas a poder consumirla poquito a poquito. ¿Y qué nos dices sobre la avena? Porque mucha gente dice, bueno, el trigo no, ni la cebada, pero la avena es diferente. Sí, el 95% de la gente la puede consumir. Ajá. El problema es que a veces en el grano va oculto alguna cantidad de trigo. Entonces, depende, la forma tienes que leer es más bien como de leer etiquetas. Porque no solo es el trigo, te digo, muchas cosas que se manufacturan en algunas empresas como que no limpian bien los utensilios Ajá. o se contaminan y tienes que leer muy bien etiquetas. Ves que en algunos productos como leche dice puede estar contaminado con gluten o algunos, no sé, pastas, no sé, no, bueno, la pasta es trigo, pero Ujú. algunas cosas que no tendrían por qué, las cremas. Viene Ok. a lo mejor, por ejemplo, el surimi, tiene gluten. Entonces, sí tienes que leer etiquetas para que diga sin gluten. Ok, exacto, que Sí. nos especifiquen Exacto, que es no lo sin tiene. gluten. Sí, o claro. sea, hay muchas cosas que yo no lo sabía que, no, pero esto no es trigo, no es cebada y no va a tener gluten. No, sí lo tiene por Sí. lo que dices de la manera, los procesos de elaborarse, Sí. sí los contienen. Sí, porque lo utilizan mucho para hacer cosas. Entonces, tu problema, por ejemplo, de lactosa y de gluten sí está terrible, porque muchísimas cosas contienen tanto lactosa, aunque no tenga que ver con la leche. Exacto. Pero lactosa, caseína, que es la proteína de la leche, y gluten, muchas cosas lo contienen. Te digo que hasta el surimi contiene. Exacto. Entonces, sí es complicado a veces una dieta libre de, porque sí te tienes que ir como a muy específico, a estar leyendo etiquetas y muy específico, productos sin gluten realmente. Exactamente. Yo Sí. sé de lo que me estás hablando, por Sí, eso es digo terrible. que hoy el tema a mí me resultaba muy interesante. Exacto. Y como yo creo que concepto de, si no tomo gluten, voy a adelgazar o al revés, voy a engordar porque mi cuerpo no lo va a tener y entonces voy a crear ahí un proceso de descontrol
hormonal, por así decirlo. ¿Qué nos puedes decir de esto? ¿Es cierto? ¿No lo es? Lo que pasa es que, por ejemplo, si eres una persona que comes, no sé, 10 panes al día, estoy inventando, y de repente te lo quitas porque según tú eres intolerante al gluten, Ajá. obviamente vas a bajar de peso, porque te estás quitando 10 panes, pero realmente no es que tú seas intolerante. Entonces, lo que una dieta adecuada debería de enseñarte es que a lo mejor poniendo las proporciones adecuadas, tendrías que bajar sin tenerte que quitar el gluten. Y también, si a ti te inflama demasiado, a lo mejor cambiar el pan de trigo por tortilla. O sí tratar de cambiarlo, pero así como quitar el gluten, como ahorita sale un libro muy famoso que decía que el gluten era malo, ¿no? Pero pues todos nuestros antepasados han vivido de pan y de trigo y de lácteos y de todo y a nadie le ha pasado nada. Entonces yo creo que sí, si tienes como la sospecha de o los síntomas, porque es una inflamación, dolor, todo eso, sacarte estudios. Si es intolerancia, tomar las medidas adecuadas para que lo puedas consumir y si eres celíaco, de plano no volverlo a consumir. Pero no es cierto que te baje el hecho de quitarte el gluten. Si consumes mucha tortilla en lugar de 10 panes, 10 tortillas, pues vas a seguir con el mismo peso, ¿no? Exactamente. Pues gracias, doctora Pili Gutiérrez, por darnos todos estos consejitos. Yo creo que la clave de todo, como siempre, es tener una dieta equilibrada y conocerse a sí mismo. Muchísimas gracias.